Buenos días, buenas tardes a todos. Nosotros como grupo conformado por Celaya Edgar Josué y mi persona Argueta Torres Wilfred Armando nos toca presentar el tema de investigaciones básicas y aplicadas con énfasis descriptivo, exploratorio, correlativo y explicativo para la cátedra de métodos de investigación. Como una introducción tenemos que toda investigación se origina por una idea que puede provenir de muchos medios de información como revistas, artículos, la televisión o libros. Pero una investigación científica necesita de una serie de enfoques que describan la cualidad de esa idea que se planea estudiar. Estos enfoques pueden ser cuantitativo, que se basa en un método deductivo y la información que se busca es objetiva, mientras que el otro enfoque debe de ser el cualitativo, que utiliza un método inductivo y necesita recopilar la información para generar nuevas preguntas de investigación. También existen alcances en una investigación que te determinan el tipo de estudio y la metodología que debes aplicar para dichas investigaciones científicas. Y estos se clasifican en descriptivos, exploratorios, correlacional y explicativo. Por eso el presente trabajo trata de describir y detallar cada uno de los pasos necesarios para llevar a cabo una investigación científica. Como objetivo general tenemos el definir los conceptos básicos de una investigación básica y aplicada, así como el origen de las ideas científicas, los enfoques y alcances de una investigación. Como objetivos específicos tenemos describir el origen de las ideas como base fundamental de una investigación científica y sus principios, características y criterios para la elaboración de una investigación básica y aplicada. Y para describir los principales enfoques y además los principales alcances, ya sea de tipo cualitativo y cuantitativo en una investigación científica, así como las características y ventajas y desventajas de ambas. Entonces, comenzamos con una pregunta en el que cómo se originan las investigaciones. Una investigación se origina en una idea y las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Existe una gran variedad de fuentes que originan las ideas, como mencionábamos, como libros, artículos, puede ser una plática personal, puede ser experiencia, descubrimiento o un presentimiento. Sin embargo, estas fuentes que originan las ideas no están muchas veces relacionadas con la calidad de estas. Es por eso que el estudiante, cuando lee un artículo científico y extrae de él una idea de investigación, esto no implica que ésta sea mejor que la de otro estudiante que obtuvo mientras veía una película o un juego de béisbol. Es por eso que estas fuentes pueden generar ideas, cada una por separado o conjuntamente. Por ejemplo, alguien puede ver sucesos de violencia en los estadios de fútbol al asistir a varios partidos y de ahí puede comenzar a desarrollar una idea para efectuar una investigación. Después se puede platicar su idea con algunos amigos o precisarla un poco más y modificarla. Posteriormente puede leer la información al respecto, ya sea en revistas, en periódicos o la televisión, hasta llegar a consultar artículos científicos sobre la violencia, pánico colectivo, muchedumbres, etc. Y nos hacemos la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo surgen las ideas de una investigación? Una idea puede surgir donde se congrega un grupo de personas, un restaurante, hospital, bancos, industrias, universidades, etc. Y al observar las campañas, por ejemplo, de los legisladores y otros puestos de elección popular, alguien puede preguntarse si sirve toda esa publicidad para algo o tantos letreros, carteles y bardas pintadas tienen algún efecto hacia los votantes. Entonces, la mayoría de las ideas iniciales son vagas y estas requieren de analizarse cuidadosamente para que sean transformados en planteamientos más precisos y estructurados. Y como mencionan Leibovitz y Hagedorn, cuando una persona desarrolla una idea de investigación debe de familiarizarse con el campo de conocimiento en donde se ubica la idea. Y por eso, por ejemplo, una joven al reflexionar acerca del noviazgo, se puede preguntar qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan un noviazgo cordial y satisfactorio para ambos. Y puede llevar a cabo una investigación que puede estudiar los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta este punto su idea es vaga y debe de especificar diversas cuestiones tales como si piensa incluir en su estudio todos los factores que puedan influir en el noviazgo o solamente algunos de ellos.
si va a concentrarse en novios de cierta edad o de varias edades, si la investigación tendrá más bien un enfoque psicológico o más bien sociológico. Y para eso necesitamos conocer los antecedentes. ¿Por qué? Porque para adentrarse al tema es necesario conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores y el conocer todo lo que se ha hecho con respecto al tema que se planea estudiar, ¿verdad? Y para eso nos permite y nos facilita en que no investigar de la misma manera alguna cuestión que ya ha sido estudiada muy a fondo, como por ejemplo pretender descubrir la rueda significa no estudiar temas parecidos o con la misma metodología que se ha planteado y descubrir temas que ya han sido descubiertos, ¿verdad? Entonces también nos permite estructurar más formalmente la idea de investigación, así como seleccionar la perspectiva principal desde la cual nosotros planeamos abordar la idea de investigación, ya sea psicológica, sociológica, antropológica, etc. Y también la investigación previa de los temas es que es evidente que cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más eficiente y rápido, por lo que hay temas que han sido más investigados que otros y en consecuencia su campo de conocimiento se encuentra mucho más estructurado. En estos casos se requiere de planteamientos más específicos. Por ejemplo, existen temas ya investigados, estructurados y formalizados sobre los cuales nosotros podemos encontrar documentos escritos y otros materiales que reporten los resultados de investigación. También hay temas ya investigados pero que son menos estructurados y formalizados sobre los cuales hay investigaciones hechas pero pocos documentos escritos y otros materiales que reportan esta investigación y el conocimiento puede estar disperso o no ser accesible. Y también tenemos temas pocos investigados y pocos estructurados, los cuales requieren de un esfuerzo para poder encontrar lo que se ha investigado, aunque sea muy escaso. Y luego tenemos temas no investigados. Y por lo general, las ideas, según comenta Dranke, menciona diversos criterios que inventores famosos han sugerido para generar ideas de investigación productiva, entre las cuales tenemos que las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal al elegir un tema para poder investigar y más concretamente una idea que es importante que ésta nos resulte atractiva. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí deben de ser novedosas. Como se menciona antes, en muchas ocasiones es necesario de actualizar o adaptar planteamientos derivados de investigadores efectuados en contextos diferentes. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de los problemas y una buena idea puede conducir a una investigación que ayude a formular e integrar o probar una teoría o iniciar otros estudios. Y tenemos conceptos básicos, la investigación aplicada y la investigación básica. La investigación fundamental, en este caso también llamada la investigación básica, pretende obtener y recopilar datos para construir la base de conocimiento para agregar información existente. Su propósito es entender, explicar y predecir principios fundamentales en diversos fenómenos observados en nuestro ambiente. Entonces, la investigación básica o pura se basa en recoger y recopilar información, mientras que la investigación aplicada pretende resolver un problema de la vida real. Aunque la investigación básica no persigue una aplicación práctica inmediata ni resolver un problema específico, es muy frecuente que este tipo de investigación finalmente tenga aplicaciones prácticas y resuelva problemas concretos, tan solo que no es planeado con este fin. Y tenemos las características de la investigación básica, ¿verdad? Que son que para comenzar, entre sus características tenemos que es sistemática, lo que significa que se debe de utilizar un conjunto de pasos que va desde la formulación de hipótesis hasta la recopilación de información mediante técnicas y métodos concretos. También es objetiva, lo que significa que no es compatible con impresiones que sean subjetivas o que estén basadas en meras apreciaciones de los investigadores. Y otra de sus características es que es verificada, lo que significa que podrá validar o descartar las hipótesis que se hayan hecho al comienzo cuando se analiza el problema. Y también tenemos las características de la investigación aplicada, que son que primero tiene una vinculación estrecha con la investigación básica, es decir, depende directamente de los resultados y descubrimientos en ella. Busca poner teorías en práctica y tiene que estar apoyada en el análisis y búsqueda de solución para problemas de índole social humano.
persigue la utilización práctica y aplicación generalizada de los conocimientos que resulta. Requiere obligatoriamente de un marco teórico, es decir, un planteamiento del problema ya estructurado y teorizado para buscar soluciones útiles mediante diferentes técnicas de investigación, y se enfoca en proveer análisis y solución a problemas de carácter real, con énfasis en lo social, y se nutre de avances científicos y está interesado en aplicar estos conocimientos. Y tenemos los enfoques de la investigación. Tradicionalmente existen dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que se genera a través de un proceso deductivo. El análisis cualitativo, en contraste, es inductivo, lo que implica que utiliza la recolección de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El enfoque cualitativo se basa en una pregunta de investigación que deberá formularse en concordancia con la metodología que se pretenda utilizar, a diferencia del cuantitativo que se basa en una hipótesis. En las últimas décadas, numerosos investigadores han apuntado en un método mixto que puede integrar ambos enfoques, argumentando que al probar una teoría a través de dos métodos puede obtenerse resultados más confiables, por lo que la función básica del modelo es la de ayudarnos a comprender las teorías y las leyes y proporcionar una interpretación de las mismas, de manera que si el modelo nos ayuda a comprender es porque además de darnos una explicación nos permite el predecir. Y en la investigación cualitativa tiene una tarea difícil y no se puede esperar un grado de precisión siquiera aproximado al que suele hallarse en la investigación cuantitativa, como la que se ofrece en las ciencias físicas naturales. El modelo cuantitativo resulta con frecuencia inaplicable en muchos tipos de investigación social, aunque proporciona una base útil para establecer comparaciones con la investigación cualitativa más común en las ciencias sociales. Soy Edgardo Josué Zelaya Fiallos y les continuaré hablando sobre el enfoque de la investigación. Características del enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo tiene las siguientes características. Es objetivo, descubre hechos para formular leyes, tiene la finalidad de buscar resultados nomotéticos, dirigidos a la física, matemática y estadística. Su elemento de estudio son las variables, es un método único, se formula hipótesis al principio de la investigación, los datos no son recogidos en un solo momento y tiene relación sujeto-objeto. Hay dualidad y resalta la objetividad. También tenemos las características del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. Forma de conocimiento subjetiva, al contrario que el cualitativo. Construye teorías con base a los hechos estudiados. Tiene como finalidad describir los hechos, el cómo son y explicar la causa de ellos. Tiene método de pluralidad metodológica. Su elemento de estudio son las categorías. Hipótesis surgen durante el estudio pudiendo ser descartadas. Los datos se recogen en todo momento y la relación sujeto-objeto impera la subjetividad. Ahora hablaremos de las ventajas de la investigación cualitativa. Una de las ventajas sería el uso de preguntas abiertas y entrevistas. Permite a los investigadores entender los detalles de las actitudes o comportamientos de las personas. Saber cuáles son sus experiencias y reconocer los datos importantes y que pueden no aparecer cuando se les hace una encuesta con preguntas predefinidas. Otra ventaja podría ser que permite la identificación de nuevos fenómenos que pueden surgir en la realización de estudios de mercado. Proporciona información verbal que a veces puede convertirse en estadísticas. Puede proporcionar una comprensión más profunda del objeto de estudio y proporciona información individual. Una de las desventajas de la investigación cualitativa. No se puede generalizar a la población en general. Es un reto en la aplicación de los métodos estadísticos. La calidad de la investigación de mercado depende de gran medida de las habilidades individuales del investigador, como lograr calidad en la investigación en línea. Otra sería que es difícil mantener el rigor en el proceso. El volumen de datos obtenidos puede ser que el análisis e interpretación lleve mucho tiempo. La presencia del investigador durante la recolección de datos puede afectar a las respuestas de los sujetos en el estudio. Ahora hablaremos sobre ventajas de la investigación cuantitativa. Los métodos cuantitativos son ideales para saber quién, qué, cuándo y dónde, y el uso de este tipo de métodos permite la generalización.
La información puede obtenerse en un número relativamente grande de participantes. Proporciona información numérica o de clasificación para nuestro estudio de mercado. Con la investigación cuantitativa, cada formulador de políticas puede determinar las decisiones que se debe hacer. El enfoque cuantitativo proporciona cifras concretas que son útiles para la toma de decisiones empresariales. Desventajas de la investigación cuantitativa. Muchos tipos de información son difíciles de obtener, como la información muy personal. La información obtenida puede ser incompleta. A menudo no hay información sobre los factores contextuales que ayudan a interpretar los resultados del estudio de mercado o explicar las variaciones en el comportamiento de los participantes. Los errores en el análisis pueden conducir a resultados erróneos que no logran el impacto deseado. Ahora hablaremos de los tipos de alcance. Alcance exploratorio. En este tipo de investigación se puede utilizar tanto el método cualitativo como el cuantitativo. En el alcance exploratorio, la investigación es aplicada en fenómenos que no se han investigado previamente y se tiene el interés de examinar sus características. En el método cuantitativo se aplican procesos de análisis de datos básicos, en donde se puede identificar la frecuencia en la cual se presenta el fenómeno de interés y sus características generales. Desde el enfoque cualitativo se pueden aplicar estudios lingüísticos en los cuales se identifican las construcciones subjetivas que emergen en la interacción entre el ser humano y el fenómeno de la investigación. Un ejemplo sería: actualmente la humanidad está enfrentando una pandemia por el COVID-19 y no se conoce mayoritariamente la dinámica que implica este tipo de virus. Por tanto, se debe arrancar explorando el fenómeno para poder tener un primer acercamiento en la comprensión de sus características. Siguiente alcance sería descriptivo. En este alcance de la investigación ya se conocen las características del fenómeno y lo que se busca es exponer su presencia en un determinado grupo humano. Este también tiene proceso cuantitativo y cualitativo. En el cuantitativo se aplica análisis de datos de tendencia central y dispersión. En este alcance es posible, pero no obligatorio, plantear una hipótesis que busca caracterizar el fenómeno del estudio. En la investigación con alcance descriptivo de tipo cualitativo, se busca realizar estudios de tipo fenomenológicos o narrativos constructivistas, que buscan describir las representaciones subjetivas que emergen en un grupo humano sobre un determinado fenómeno. Algunos ejemplos de alcance de tipo descriptivo tenemos que, por ejemplo, el censo de la población. Este tipo de investigación se ha establecido con la finalidad de saber cuánta gente ha estado en determinada región o provincia o país. Otro ejemplo sería características de escuelas públicas. Este estudio se realiza para determinar las condiciones en las que se encuentran, con el fin de desarrollar un plan de mejoras o modificaciones que sean necesarias. Determinar el número de fumadores de una población. Para ello se utilizan las técnicas para calcular la cantidad de personas fumadores de determinada zona. Otro alcance sería alcance correlacional. Este tipo de alcance de investigación surge la necesidad de plantear una hipótesis que proponga una relación entre dos o más variables. El nivel cuantitativo surge de la aplicación de procesos estadísticos que infieren en buscar extrapolar los resultados de la investigación para beneficiar a toda la población. En el enfoque cualitativo se proponen estudios con análisis de contenido lingüístico, como es el análisis de codificación selectiva, en donde se proponen las relaciones que se pueden generar entre las categorías que surgen. Algunos ejemplos de este alcance serían: un grupo de estudiantes quiere determinar la relación entre IQ, CI, el estado nutricional con la educación y el nivel de ingresos de los padres. Otro ejemplo sería: en un grupo de trabajadores se quiere identificar el nivel de satisfacción del trabajo con los ingresos salariales y el número de hijos. El objetivo de este alcance es identificar una relación entre las variables a estudiar, como se representan en estos ejemplos. Y tenemos el alcance explicativo. Este alcance de la investigación se busca una explicación y determinación de los fenómenos. En este nivel de la investigación es obligatorio el planteamiento de una hipótesis de investigación que busca determinar los elementos de causa y efecto del fenómeno de interés para el investigador.
El contexto cualitativo propone diseños basados en análisis lingüísticos que llegan a una construcción de paradigmas codificados, que representa la construcción de la realidad a la que se llega mediante la reacción subjetiva con los participantes. Y este también tiene enfoque cuantitativo y cualitativo. En el contexto cuantitativo se puede aplicar estudios de tipo predictivo, donde se puede establecer una relación causal entre diversas variables. Un ejemplo de esto sería los modelos explicativos basados en ecuaciones estructurales, donde propone una teoría que busca una comprensión de un fenómeno. Por otro lado, los estudios experimentales, en los cuales se puede generar una manipulación intencional de las variables independientes que puede permitir probar hipótesis que expliquen el comportamiento de un determinado fenómeno. Un ejemplo de esto sería experimentos sociales, como el experimento del efecto rebaño, en el cual se modifica la variable del fotógrafo. El fotógrafo cambia la distancia a la que se ubica para ver si las personas pasan o no pasan. También se modifican diferentes variables, como agregar una persona que pase en medio de dos personas que estén tomando una foto, para ver si más personas siguen el efecto rebaño y pasan también. Y ahora veremos las conclusiones. Para establecer una investigación se necesita una idea científica, haber estudiado o conocido los antecedentes del tema y definir el tipo de enfoque que se desea aplicar, cuantitativo o cualitativo. Y dependerá del enfoque qué tipo de metodología se debe aplicar. Esto puede ser deductivo e inductivo. La investigación básica se fundamenta en la creación de teorías y la existencia de una nueva información que aún no ha sido estudiada. La investigación aplicada siempre se fundamenta para ser de utilidad y crear productos de beneficio para el ser humano. Los alcances de investigación facilitan la realización de una investigación porque delimitan los métodos y enfoques y criterios que se deben aplicar para un tema a investigar. Estas serían nuestras referencias bibliográficas, en las cuales ustedes pueden acceder a toda la información que hemos recolectado. Sin más que agregar, esta ha sido la presentación de nuestro equipo. Mandarle un cordial saludo al licenciado y esperar que pase una feliz semana y fin de semana. Sin más que decir, me despido. Adiós.